Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gonzalo, ¿despierta? Sí, perdón, es que me dormí muy tarde. No, bueno, con este calor, Gonzalo, dormir cuesta trabajo también. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, ustedes ya conocen nuestros teléfonos aquí, 442-192-1293, extensión, y al 442-192-1200, extensión 37120. Muy bien, comuníquense con nosotros estamos aquí a sus órdenes, tratamos de interactuar y responder lo más pronto posible a sus llamados. El día sábado a las 5 de la tarde se retransmite este programa. Siempre tratamos de llevar un proceso en los temas y hoy es un día en que vamos a recuperar uno de los temas que ya hemos tratado en otras ocasiones y que siempre vamos incorporando uno o varios elementos más de la importancia que tiene el tema para la sociedad en su conjunto, para el mundo, yo diría, pero también la importancia que tiene el tema para las familias, para las personas que hacemos uso de este tipo de servicios o de este tipo de recursos que son sumamente importantes para el futuro, no solo para el presente, sino para el futuro. Y hoy recuperaremos un tema por demás importante. Y este tema tiene que ver con el cuidado del agua. Gonzalo Guajardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Como dije, me quedé hasta muy tarde, hasta las 9 de la noche. Hasta despierto. No, sí, después sí. de ahí en adelante ya me dormí, Sí, ya no. pude. Sí. Ah, bueno, sí. Pero lo que nos trae de alguna forma muy inquietos, tanto a Sergio Becerril como a un servidor, es que justamente la situación actual de Querétaro se presenta extremadamente caótica. Sí, no me digas de Querétaro. Extremadamente caótica. No solo 5 de febrero, que fue la obra que se anunció durante mucho tiempo, que se habría de emprender con este gobierno, y se señalaba que hacía muchos años no se había tocado para nada. Como el reemplacamiento, como la ley del agua, como la caída de los puentes. Es decir, en este gobierno se ha generado un caos. Justamente es a lo que iba, que la obra que se estuvo anunciando fue la 5 de febrero y de repente nos encontramos con toda una zona metropolitana, no solo la ciudad de Querétaro, sí, sino una zona metropolitana en Querétaro que tiene todos estos, una serie de actividades que se están realizando allí y que de buenas a primeras se han improvisado o se ha señalado, disculpen, esto no lo habíamos señalado, pero ya lo estamos haciendo, en fin. Entonces, hoy resulta que, como porque también en las escuelas, particularmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, se prolongó el plazo de clases justamente por el paro estudiantil. Entonces todavía estamos en actividades, justamente terminarán tal vez en este mes de junio las clases y después viene el periodo de exámenes. O sea que todavía tenemos... La universidad estaría saliendo más o menos el último día de trabajo sería el 6-7 de julio. Sí. Y entraríamos un periodo de 2 semanas de vacaciones. Sí, sí. Pero entonces quiere decir que la movilidad está en pleno en la ciudad.
la movilidad está en pleno en la zona metropolitana. De diferentes partes del estado viene gente a trabajar, a estudiar aquí en Querétaro, y resulta que precisamente la ciudad está hecha un caos, o la zona metropolitana, sigo insistiendo en eso, mientras que algunos de los responsables de la obra se van de alguna forma a Europa o a otros lados a ver qué novedades hay, a ver si pueden traer más capital o qué sé yo. Es que es digno de reconocimiento. Sí. Me refiero a que han abierto todo la línea de carretera, la línea vial, que tiene que llevar lo más pronto posible, incluso en 3 turnos. Y tú ves que no hay trabajadores aquí, que no están trabajando acá, pero está cerrado. Tú ves enormes dificultades de planeación estratégica para poder avanzar adecuadamente en la construcción de esta línea carretera. Sí. 5 de febrero. Y si a eso le añadimos que el tan prometido, la tan prometida novedad de traer a la zona metropolitana transporte público, no se ha cumplido de ninguna manera, y que incluso los andadores para bicicletas también están cerrados. Entonces, ciertamente esta zona se ha convertido en algo muy, muy dramático. Yo no quisiera enviar un mensaje de susto a las demás áreas del país, a los demás estados, pero sí tienen que Mira, es darse un estilo cuenta de gobierno esto. Sí, no nos andemos por las ramas, Gonzalo. Esto es un estilo de gobierno y un estilo que genera caos y que está, no sé si tienen por ahí alguna forma de medir el aguante de los queretanos, pero es resistan. Esto es nuestra voluntad, esta es la intención que tenemos, resistan. Pero eso sí, ¿cómo se ha incrementado la aportación de recursos económicos para el gobierno del Estado? Y cómo andan buscando por todos lados hacer acopio. Requerimiento de recursos económicos a costa de la población que está sufriendo diariamente las consecuencias. ¿Y qué hacemos, Gonzalo? No, yo creo que no tenemos que aguantar. Yo creo que podemos manifestarnos, replicar y señalar incluso como ciudadanos que somos la conveniencia de emprender ciertas actividades que mejoren la situación del Estado. Es que la población no puede permanecer así nada más callada o inhábil, sino que más bien tiene que manifestarse a favor o en contra de lo que está aconteciendo. ¿Ya te desahogaste? No me he desahogado. ¿Todavía? Digo, si ya te desahogaste, o vamos a hacer más catarsis aquí para que ya no suframos tanto, no solo por el calor insoportable, no solo por el tráfico, sino porque la verdad estamos en una situación complicada, como dices, estamos todavía en curso de muchas actividades, todo está en movimiento, pero ese movimiento se obstruye por decisiones o por incapacidades de gobierno. Pero la gobernanza tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y el ambiente creado socialmente. Sí, tiene mucho que ver la gobernanza con nuestro estado de ánimo, porque precisamente la forma de gobernar y de mantener la comunicación entre las autoridades responsables de obras y la población por un lado, entre las propias autoridades en sus diferentes dependencias y entre la propia sociedad en sus diferentes organizaciones, es justamente la comunicación social. Todo esto. Y resulta que hoy nos encontramos
con un estilo de gobierno en que las dependencias no saben lo que están haciendo otras dependencias. Y cuando tú vas a reclamar algún servicio, te responden: a mí no me corresponde, a mí no me toca. Entonces tú preguntas: ¿a quién le toca? No sé. Entonces ni ellos no saben a quién le toca, y por eso digo que no hay correlación, compartición de ideas o de proyectos entre ellos mismos, y entonces todo parece librado al azar, todo parece librado al capricho individual. Y por otro lado, justamente la sociedad buscando también rehacer u organizar la vida en la medida de sus posibilidades y de sus necesidades, se encuentra que tampoco hay comunicación entre nosotros, porque no hay comunicación. Incluso los servicios, por ejemplo, telefónicos o qué sé yo, se han privatizado de manera tal que no te puedes comunicar si no pagas una fuerte cantidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ciertamente, como ya lo hemos venido señalando desde hace bastante tiempo, estamos en el siglo XXI, y el siglo XXI nos ofrece una serie de novedades en el mundo, una serie de novedades en el país y una serie de novedades en nuestro Querétaro, que nos obligan a estar repensando las cosas e idear formas diferentes de estarlas abordando, ¿no? Y como ya lo señalaba mi compañero Sergio Becerril, pues nosotros queremos seguir tocando ciertos asuntos que ya los hemos abordado desde otros ángulos en otros programas, pero que nunca dejaremos de señalarlos, porque ya también lo hemos dicho, este tema es el tema del siglo XXI y es el relativo al agua. Sí, estamos sufriendo en el mundo. En el mundo entero. Pero ahora, México... hay una frase que se suelta generalmente en varias manifestaciones, que dice, para hacerla pegajosa la frase, no es saqueo, no es sequía, es saqueo. Sí, exacto. No es sequía, es saqueo. Porque justamente se habla de que, bueno, pues el mundo está padeciendo de estrés hídrico porque no llueve, porque no vienen riadas de agua por los ríos o por los canales usuales en que había, y sin embargo, y esto pues propicia justamente la sequía. Entonces lo que se señala es que no es sequía, sino saqueo, porque precisamente la dotación de agua, particularmente del agua potable, se da precisamente a gente que está a cargo de ciertas empresas o a gente que vive en zonas privilegiadas. Y bueno, para todo esto tendríamos que preguntarnos qué tanta agua tenemos en este mundo, en este país, en este Querétaro, que nos posibilite confirmar de que no se trata de sequía, sino de saqueo, o bien entenderlo de otra manera, es decir, efectivamente, nos encontramos en una época de sequía y nos tocó la mala fortuna de estar vivos en esta época y por lo tanto sufrir sus consecuencias. Y en ese sentido, bueno, recuerdo que nos enseñaban en algún momento en una clase de geografía física y humana, cómo cuando decimos que el agua abunda en el mundo, decían, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la superficie de la Tierra, y hacían de cuenta que la Tierra fuera como una naranja, ¿sí? Y que le quitáramos la cáscara a la naranja, esa cáscara sería la superficie de la naranja, y esa es la que tiene el agua, pero adentro es otra cosa. El contenido del globo terráqueo es diferente, no es precisamente de pura agua. Entonces, con lo que estamos precisamente, o lo que estamos necesitados es del agua, porque el agua es la que
posibilita la existencia, particularmente el agua dulce, la existencia humana o la existencia animal. Y de acuerdo con los datos con que contamos, el 2.75% del agua existente, 2.75% es de agua dulce. Es decir, el 97.3% de agua del mundo no es dulce, por lo tanto no es propicia para la vida humana, para la vida de los animales terrestres. Pero todavía más dramático es que ese 2.75% del agua dulce que sí hay en el mundo, que podemos advertir, se encuentra sin embargo particularmente en los glaciares, en las masas de hielo, abordando, o quiero decir, ahí está el agua dulce, pero está congelada, es decir, no se puede usar. Y más bien el agua de la que nosotros sí podemos disponer es el agua de lagos, de ríos, de estanques, de arroyos. Y esa agua de la que sí podemos disponer y algunas de algún agua de profundidad equivale al 0.007%. Sí. O sea, del 2.7% que decíamos que es el agua dulce, sin embargo, de esa agua dulce, la única disponible es el 0.007%. O sea, tenemos en realidad poca agua. Y si esa agua se desperdicia, entonces no sabemos qué hacer. Sí. No, pero tendríamos que buscar una alternativa de solución y de participación activa como ciudadanos, porque podríamos caer en un mar de lamentaciones y no avanzar en nada, absolutamente. Entonces eso sí es de cuidado. Mira, yo recuerdo, porque a mí me enseñaron también de otra forma, para mí no existe un acto emergente, un acto espontáneo. Para mí siempre está detrás el acto intencional. Es un acto siempre que tenemos las posibilidades de entender cada uno de los elementos que participan en su estructura. Tenemos la posibilidad de encontrar un sistema, es decir, un orden que le dé sentido, que le dé significado al acto. Pero también tenemos la posibilidad de que cuando encontramos la forma de sistematizar, de estructurar, de ordenar, de darle sentido a un acto, estoy hablando de un acto humano, de un acto educativo, de un acto político, de un acto de gobernar, siempre vamos a encontrar también la intención y las posibilidades de que tras de esa intención venga la conciencia de darnos cuenta de y poder actuar de otra forma, en otro sentido, para cuidar los efectos que producen nuestras formas de participar. Y en este momento, Gonzalo, yo creo que detrás del agua, del control del agua, la ley del agua no es fortuita, Gonzalo, en Querétaro. La ley del agua en el mundo, Estados Unidos, el país más poderoso, está buscando en dónde existen esos yacimientos para poder explotar el agua en beneficio de una organización o en beneficio de un Estado. Y hoy que a todo le ponemos el aspecto bio, vida, el agua se convierte en una estrategia bio. Pero es un bio, tú sabes que el agua es fundamental para la vida. Sí, sin agua definitivamente ningún ser vivo puede vivir, aunque yo diferenciaba el agua dulce del agua salada, el agua de mar, pues pero es agua incluso salada. El agua de mar, existe tecnológicamente procesos que procesan el agua salada y la pueden hacer potable. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno. No, y está el fundamental proceso que no es tecnológico, sino es de la naturaleza, la evaporación del agua. Sí. La condensación en las nubes Sí. y después las lluvias. Sí. Y esas lluvias que nos caen, aunque hayan sido de agua evaporada en el mar, la salinidad no se evapora.
lo que se evapora es la condición del agua y por eso el agua que llueve, aunque venga justamente de la evaporación marina, sin embargo el agua que nos llueve es agua dulce Sí. y en ese sentido la podemos usar y por eso las aguas que corren por los ríos, por los arroyos, en toda la superficie de la tierra, pues es agua que puede ser usada, aunque con la condición de que sea potabilizada o esté en condiciones potables. Nuestro amigo Charlie, especialista Así en es. cuencas, Y vino a hablarnos de eso justamente. bueno, nuestro amigo Charlie habló de un término que se llama las consecuencias hidrosociales. Y esas consecuencias hidrosociales es que las cuencas, lo que estamos haciendo de ellas es un mal uso. No las estamos, pues yo, aunque él me corrigió, no las estamos explotando adecuadamente y no son, al no explotarlas adecuadamente y las sobreexplotamos, lo que hacemos es, yo decía en mis términos, en mis palabras, que les quitamos su fertilidad. Y él me decía, no es un concepto adecuado, no es un término adecuado. Lo que tenemos que ver, Gonzalo Guajardo, es cómo las repercusiones hidrosociales, es decir, del manejo del agua, del manejo del recurso, de encontrar en su consumo natural una forma de conservar, lo que estamos haciendo es producir una afectación social por la manera en cómo actuamos sobre las cuencas, sobre los ríos, sobre los lagos, sobre incluso las perforaciones que hacemos. O sobre la ubicación de los grupos humanos. ¿Sí? La ubicación de los grupos humanos que de repente piden más agua para satisfacer sus requerimientos, pero no se dan cuenta de que para poder hacer uso de más agua tienen que despojar a otros, por ejemplo. Entonces la gobernanza, la intención, la ubicación, el conocimiento que tienen de nuestros recursos, ¿qué hacen con ellos? Perdón, No. ¿qué hacen con ellos? Los gobernantes, ¿qué hacen con ellos? Pues, leyes, estructuran formas de estructurar y de distribuir un agua, pero de manera controlada, beneficiando a algunos en perjuicio de muchísimos. Y eso es lo que quería decir hace un rato sobre lo bio. El agua es poder, siempre ha sido poder, Gonzalo Guajardo. Y ahora el agua como poder es biopoder, parte de otras formas de vivir, pero el consumo del agua es fundamental como biopoder y como biopolítica. ¿Sí? Me parece que está bien esto que estás señalando, muy pertinente, aunque me gustaría decir que para la vida, para el ser humano, y por lo tanto para su vida, todo tiene como referente fundamental la vida. Sí, Todo. todo. Y en ese sentido, el ejercicio del poder tiene que ser biopoder, por fuerza. Sí. El ejercicio de la política, pues tiene como referente básico el mantener la vida de los seres humanos y de los demás seres vivos en el planeta. Y por lo tanto, efectivamente es biopolítica. Es decir, si no estamos pensando en que la vida es el referente fundamental, sin lo cual ni siquiera tiene sentido este programa, ni tiene sentido nuestro despertar diario, nuestro alimentarnos, nada tiene sentido. Pero para la gobernanza, esto tiene que ver, sí, pero es ignorado de muchas maneras. Sí. No les importa la vida en muchas ocasiones, sino les importa su vida y los privilegios que durante su vida pueden tener y los beneficios que pueden generar para sus familiares. Mira, lo que yo afirmo es que sí importa la vida, pero la vida se ve reducida a un patrón mínimo, que es la vida de yo.
Ajá. la vida del individuo y de las personas que a mí me satisfacen, que a mí me rodean. Y en ese sentido, la vida pierde su razón de ser, porque la vida es esta pululación que se da por todos lados y que gracias a lo cual nos encontramos justamente con una serie de transformaciones que van desde el nacimiento hasta la muerte. Y esto pues nos posibilita entendernos como seres vivos y estarnos ocupando de nosotros y de los que nos rodean. Porque pues por más que, por ejemplo, nosotros digamos estamos muy lejos de Indochina, o estamos muy lejos de Tanzania, o estamos muy lejos de no sé dónde, sin embargo la vida allí es nuestra responsabilidad también. Y la nuestra es responsabilidad de ellos. Pero, en fin. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Házmelo entender, explícamelo, porque pareciera que yo y mi yo individual solamente está aquí, y dirían aquellos, aquí y ahora, en una situación que a mí me conviene y me interesa. Lo que pase acá o allá no me interesa. Entonces explícame. Me gustaría, si nos hacen favor de presentarnos la primera imagen que les enviamos de un pastizal, por favor, les agradeceríamos para que desde ahí exactamente esta. Muchos sueñan como muestra de bienestar tener siempre césped verde. Y es muy lindo, realmente es muy recreativo, muy gozoso tener un paisaje así de césped verde. Pero tenemos que entender, si nos pasan la tercera, por favor, después de esta, la otra, la que sigue, por favor, esta. Si entendemos que nosotros estamos en una condición de vida, así como nos muestra la imagen, es decir, de unas cuantas plantas que con dificultad van creciendo, etcétera, entonces podemos entender que nos encontramos en un límite geográfico, es decir, de la geodesia, que nos permite tener ciertos volúmenes de humedad, pero otros no, cierto tipo de tierra, pero otro no. Por lo tanto, no podemos aspirar a formas de vida que, por ejemplo, tienen, por decir algo, los ingleses, o por decir algo, los suecos, a la forma de vida que tenemos nosotros, porque la geografía es diferente. Y en ese sentido, cuando nosotros nos encontramos con esta imagen que está en estos momentos en la pantalla, que no muestra sino zarzas, algunas plantas silvestres que van creciendo de forma desordenada y que dejan a las claras ver que no cuentan con suficiente agua, entonces tenemos que comprender que debemos buscar otras formas de comportarnos ante la naturaleza, porque sin la naturaleza, sin el mundo, sin los demás seres vivos, que son las plantas, los animales y los otros seres humanos, pues no tiene sentido que estemos aquí. No podríamos seguir aquí, pues. A ver, entonces. Entonces, esto que estamos viendo enfrente es saqueo, producto del saqueo, es decir, una serie de plantas que están apenas pudiéndose esforzar por sobrevivir, pero que en realidad carecen del agua. Entonces necesitaríamos estar planteándonos de otra manera cómo hacer uso del agua, aunque desde luego esto tiene que quedar finalmente estructurado de manera tal que nos obligue a todos, porque conozco varios lugares aquí en Querétaro, este lugar al que le falta agua, que sin embargo viven como en la primera fotografía que mostramos, donde se ve un espacio. Si nos vuelven a proyectar la primera, por favor, un espacio totalmente verde, lindo, que es muy grato, sí, pero eso no nos corresponde a nosotros, a menos de que les quitemos el agua a los demás. Sí, es como el campo de golf
del campestre, ¿no? Más o menos, sí. Pero que está aquí en Querétaro. No, no está inventado, está aquí en Querétaro. Entonces necesitamos repensar este tema. ¿Qué les parece si lo continuamos haciendo después de este breve lapso? Gracias. Entonces, Gonzalo, regresamos y ¿qué me decías? ¿Qué decías? Que ese césped verde, en buenas condiciones, siempre hidratado, con aspersores. Que es, por cierto, es parte de una serie de fotos que yo tomé aquí en Querétaro, hace unos días. Hace unos días significa antier. Tomé yo esas fotos, o sea, no es algo que me traje, por ejemplo, de Versalles o de los Campos Elíseos o algo así. No. Es de Querétaro y de hace 2, 3 días. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que se está viendo. Allí hay agua. Allí hay agua. Tienen dificultades ahorita en el intermedio, mientras estaban pasando otros mensajes de la televisión universitaria. Tú y yo estábamos conversando cómo hay zonas en Querétaro, no solo las zonas industriales que sí tienen agua, tienen mucha agua, ¿sí? Sino zonas habitacionales tienen el privilegio de que nunca les falte el agua, ¿no? Pero a cambio hay más de 200 zonas habitacionales en el estado de Querétaro que no tienen agua. No tienen agua y llevan semanas, hasta meses, como tú dijiste hace un momento, ¿no? Semanas o hasta meses sin agua. Sí. ¿Y están sin agua porque no hay agua? ¿Porque está escasa el agua? ¿Porque se ha hecho un saqueo del agua? Y entonces la otra imagen que vimos donde hay los plantas criollas y yuyitos, como le llaman, o pajita. ¿Esa es producto del saqueo del agua? No producto, es consecuencia. Consecuencia del saqueo. Sí, es consecuencia del saqueo del agua justamente porque no pueden, esas plantas con dificultades pueden sobrevivir por algo. Nosotros en ciertas zonas del país tenemos tantos cactos, ¿sí? Que son justamente plantas que pueden sobrevivir aún en situaciones de sumo estrés hídrico, ¿no? Pero no es lo ideal, desde luego. Porque justamente, y este es uno de los grandes problemas con que nos encontramos en México actualmente, que el mayor necesitado del agua, el que consume más agua para su trabajo, pues es el campesino. Muy bien, ¿sí? Para producir alimentos. Y si no hay agua, entonces ¿cómo produce alimentos? Tenemos que importarlos. Bueno, está bien, Gonzalo. Pero entonces, ese césped verde del Club Campestre, ese césped verde de algunas empresas acaporadoras del agua, ¿cómo es que ellos sí tienen esa posibilidad? Y las colonias, esas 224 colonias que no tienen casi ese recurso vital, ¿por qué no tienen esa posibilidad? Casi desde el principio de este programa tú has estado hablando del biopoder y de la biopolítica, ¿no? Sí. Esto es la expresión del poder y de la política y que justamente tiene sus repercusiones o consecuencias fundamentales en el agua. Y digo fundamentales porque no es por casualidad o por accidente, sino es directamente pensado de esta manera. Es un acto intencional. Es intencional, no que otros se mueran por sed o por falta de alimentos, pero sí privilegiar a unos. Ese sí es lo intencional porque se reciben a cambio muchos beneficios, como por ejemplo, si tú fueras el gobernador de aquí, pues beneficiarías a ciertos grupos y entonces eres bien recibido entre ellos y tienes favores de ellos y te dan
pues parte de sus dividendos eventualmente. Puedes ir a otras partes del mundo y decir, en Querétaro tenemos empleo, en Querétaro tenemos fuentes para producir, entonces vengan ustedes para acá y con eso tú te beneficias. Sí. Pero si tú eres de los que viven justamente en una cueva, en el cauce de un río, o en lo que fuera el cauce de un río, si tú vives ahí, tú no tienes autoridad sobre lo que acontezca en este estado, en esta ciudad. Quienes tienen la autoridad son aquellos que tienen el papel de presidentes, de gobernadores, de presidentes municipales o de delegados. Ellos sí tienen la autoridad. ¿Y Bueno, qué están haciendo? Entonces, no solamente esas decisiones para privilegiar a algunos en detrimento de otros, también tiene ciertas consecuencias. Sin duda, ya lo dijiste, en detrimento de otros. Sí, Bueno, sí, justamente esa muy es bien. la consecuencia. Gonzo, muy bien, entonces... Que el detrimento, ¿cómo lo podemos entender? De muchas maneras. En principio, porque esta es la obsesión primera del ser humano y de todo animal, es el alimento. Sí. Ese es el primero. Entonces, hay detrimento porque hay zonas habitacionales o zonas humanas o zonas vivas que están, que carecen de alimentos. Muy ¿sí? bien. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué sugieres como una estrategia de resistencia social para que el cuidado del agua siga beneficiando a los que toman decisiones con respecto al control que hacen de ella? Las decisiones pueden ser de varios tipos. No, es que los que toman decisiones, si hemos venido hablando de los gobernantes, esos toman decisiones. Sí. Pero tú, en tu casa, contigo, con tu familia, tomas otras decisiones que son, dijéramos, decisiones en pequeño. Sí, Eso pero que repercuten. Pues. Exacto. Entonces, habría que ver que hay decisiones de los gobernantes que repercuten para toda la población, y hay decisiones en pequeño que repercuten para tu familia, pero que pueden favorecer ciertos procesos políticos y ciertos procesos económicos, sociales en tu ambiente, ¿no? Entonces yo les pediría a los compañeros de producción que nos envíen la primera imagen, aquella que dice báñese de pie en la regadera de su casa. Sí, es una imagen pues aparentemente muy simple, muy torpe, muy mínima, porque ¿qué quiere decir eso? En la imagen, para los que no nos están siguiendo por la televisión, sino solo por la radio, vemos justamente un cuarto de baño con una tina al revés. Una tina volteada de cabeza y una cubeta también volteada de cabeza. En la siguiente imagen les vamos a presentar, por favor, la tina volteada ya de pie, dijéramos, sugiriendo que tú te puedes bañar en tu casa metido, parado en una tina o palangana, para que mientras tú te vas bañando normalmente, el agua se vaya permanezca justamente en la tina y no se desperdicie, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver que tú con una cubeta, la que en la primera imagen estaba de cabeza, ahora ya la levantaste y vacías allí el agua de la tina o de la palangana, y esa agua la puedes usar en el excusado, en el WC. A mí me sorprende mucho que usemos agua potable para desaguar los resabios del excusado, y yo digo, ¿por qué no usamos esta agua, que es agua realmente dulce? Ajá. Y que la necesitamos? Lo único que tienes es que con ella nos bañamos, pero esa la pones en el excusado, desechas todo el contenido del excusado y queda limpio.
Ay, Gonzalo Guajardo, yo te cuestionaría Dímelo. desde el desarrollo social, el desarrollo cultural que hemos tenido en los últimos 50 años y que desde hace tiempo se construye alrededor de ciertas prácticas sociales la modernidad. Y tú me estás llevando a aspectos primitivos. Parecen primitivos, pero yo diría que más bien son racionales, Sí. son lógicos. Es decir, otra vez, ¿para qué quieres usar agua limpia y potable en el excusado? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? ¿De qué se trata? Se trata de limpieza, ¿cierto? Sí, Y el agua que puedes, que usaste para bañarte, se la puedes echar ahí y es limpia. te estás olvidando de que en este desarrollo de la modernidad, la comodidad, el placer, el mínimo esfuerzo para realizar las cosas es fundamental en la modernidad y eso genera riqueza, economía. No, eso no es lo que genera riqueza y economía. Eso les genera riqueza y economía a unos. ¿Sí? Es decir, a los que venden los insumos. Los que hacemos este proceso que tú nos estás invitando a bañarnos de pie, somos cuidadosos, somos ambientalistas, hemos desarrollado una cierta cultura de comprensión y del cuidado del agua. Pero los que hacen esto están en el campo, No, en la ciudad. están en la ciudad, en aquellas colonias afectadas por el agua y que se tienen que sacrificar para beneficiar a aquellas que están en las colonias del césped verde. Así es. Pero la pregunta es, ¿por qué esos habitantes de las colonias fifí o que están en las zonas verdes muy lindas, por qué no pueden hacer esto? Justamente porque el agua, ya dije, es escasamente el 0.007% de la que podemos disponer. Escasamente esa. Y entonces, ¿por qué dilapidarla? Ya sé que la modernidad nos ha adiestrado para no preocuparnos tanto por los demás. Ya sé que la modernidad nos ha adiestrado para no preocuparnos por la naturaleza. Ya sé que la modernidad nos ha adiestrado para ver solamente hacia adentro de mi yo interno y no darme cuenta de lo que está aconteciendo en el mundo. Y parecería que solamente se puede vivir con estas prácticas si nos vamos al campo, porque esos pobrecitos no tienen nada. ¿Y qué pasa? Entonces, los que vivimos en ciudad, ¿sí estamos legitimados para desperdiciar? Los que estamos en la ciudad, ¿sí estamos legitimados para destruir nuestro planeta? ¿O qué? ¿Cuál es la lógica? Pero te respalda el pago del consumo del agua mensual. Sí, ese pago del consumo, Cada pues vez desde es luego, mayor. Además de que cada vez es más alto, sin duda, o sea, cada vez es más alta la cuenta, Ajá. no necesariamente el consumo, Sí. pero la cuenta sí es cada vez Sí. más alta. Sí. Sin embargo, este es un recurso que tiene el ser humano para poder sobrevivir, Sí, pero no Gonzalo. para destruir. Sí, pero mira, en la ciudad lo que queremos es tener un baño en condiciones adecuadas. Esto que estoy diciendo está en condiciones perfectamente. Sí, claro, Gonzalo. Pero tú estás planteando una estrategia, y vuelvo a repetirlo, de resistencia, de sacrificio del ciudadano promedio, de las familias promedio de la ciudad. Y son muy buenas estrategias. Pero ¿a quién estamos beneficiando? A ver, esto no es solo resistencia, desde luego que es resistencia, pero no solo resistencia. Estoy intentando invitar a la población a un pensamiento racional, Sí. a un pensamiento de generosidad con la naturaleza. Sí. Sin naturaleza no somos absolutamente nada. Nos pasan la siguiente imagen, por favor. Esta es otra imagen
Ahí pueden ver ustedes, o los que no, ahora les comento, tenemos una lavadora y a un lado ponemos un recipiente alto, entonces el desagüe de la lavadora se va justamente a ese recipiente alto, ahí tenemos agua que se ha usado únicamente para lavar tu ropa, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos con esa agua que recogemos de la lavadora? En lugar de tirarla a la cañería, la recogemos en ese tambo, ¿y qué hacemos? Con ella trapeamos, ¿sí? Con esa agua bañas a tus animalitos, con esa agua haces una serie de trabajos domésticos de limpieza, porque es agua que sí se ha usado para limpiar otra cosa, que tu ropa, la tuya, ¿sí? Entonces, úsala, dale un segundo uso, ¿para qué la desperdicies? Y eso no es solo del campo. ¿Nos pasan la siguiente imagen, por favor? Ahí podemos ver la lavadora precisamente con el tambo ese grande de agua a donde dirigimos el desagüe de la lavadora y una cubeta para justamente estar usándola para hacer otras cosas. El siguiente, por favor. La siguiente imagen nos muestra precisamente un espacio en el traspatio de tu casa. Tú tienes un pequeño espacio de tierra para poner un par de arbolitos y algunas plantitas. Ahí puedes poner tu cilantro, tu perejil, tu hierbabuena, etcétera, etcétera, poner unas zanahorias, en fin. Y entonces lo que aquí estamos mostrando es un tubo de PVC que se recoge en la calle y que se clava justamente junto a un árbol y luego se rellena de piedritas para que no se evapore el agua de ese tubo, y luego le pones el agua al tubo, ahí sí, agua limpia, ¿sí? Cada 8 días le pones agua, y como están las piedras no permite que se evapore, pero como está enterrado y va junto al árbol, entonces va a la raíz directamente. Y eso en tu casa, en el traspatio, en el pedacito de tierra que tienes atrás. Aquí estamos viendo otra imagen similar donde se nos muestra precisamente cómo se puede usar eso y no te está dañando. Desde luego, si aspiras a tener ese césped de Versalles o algo así, pues no, esa es otra cosa. Porque aquí la superficie, pues es resecada por el sol tan inclemente, pero el agua sí se está aprovechando para la superficie. La siguiente, por favor. Aquí están estos tubos que son los de PVC y que son basura, o sea, recogidos en la basura, y que yo los he estado usando precisamente para identificar. No hay que comprar nuevos, no. Esto no implica un gasto material económico diferente, sino un esfuerzo nada más. La que sigue, por favor. Tenemos más tubos de PVC que se pueden usar perfectamente, y como ustedes los pueden identificar, los que lo ven a través de la televisión, son tubos viejos, usados. No es necesario, repito, comprar nuevos. ¿De distinto diámetro? De distintos diámetros según, y además también de longitud. Tú puedes cortarlos a la distancia que tú quieras según el tipo de plantas que tienes. ¿Nos pasan la siguiente, por favor? Allí junto a un árbol frutal y que te da perfectamente frutos, manzana, pera, naranja, etcétera, lo que tú gustes o lo que tú hayas plantado durante la época pasada. La que sigue, por favor. Seguimos ahí, las superficies secas, pero las raíces siempre húmedas, por lo tanto estás cuidando a tus plantas. La que sigue, por favor. Aquí nos encontramos con otra curiosidad de la que se puede echar mano en tu casa. Si tú eres propietario de tu casa, aunque sea una casita chiquita, un cuartito o una vivienda, por decir algo, de 4x8, ¿sí? El techo siempre tiene una cierta inclinación, aunque no sea de 2 o de 3 o de 4 aguas, siempre tiene una cierta inclinación para favorecer el desagüe, el techo. Si a ese techo tú le pones
un par de tabiques a lo largo del perímetro del techo, dejando nada más un punto de salida que es la parte más baja para tener allí un tambo, entonces todo el agua de lluvia que cae en tu techo va a correr por ese techo y va a llegar al punto de salida donde tienes el tambo, y entonces usar esa agua, es agua de lluvia de los techos. Tenemos tan pocos días de lluvia que es necesario recuperar esa agua, y lo que hacemos es dejarla que se vaya, perderla. En la que sigue, por favor. Ahí se ve cómo se recoge el agua de un techo y se hace correr por esos ductos, que aquí está hecho así a propósito, pero repito, se puede hacer meramente con 2 tabiques a lo largo del perímetro y dejar que haya un punto de salida. La que sigue, por favor. Ahí se ve con claridad cómo en la parte más baja del techo se pone una ceja con unos tabiques precisamente para dejar ir por allí el agua, sí, y dejarla correr. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la expresión de cómo se puede lograr un escenario aquí en esta tierra tan carente de agua, justamente con estas prácticas, ¿no? Está llena de plantas. ¿Cómo le llamarías a esa práctica, Gonzalo? ¿Ecológica? Prácticas ecológicas. De recuperación de agua. De recuperación de agua. Sí. Muy bien, Gonzalo. Y esto es para todos los días en tu casa. Sí. O sea, no tienes que ser ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni ser un especialista. Simplemente con que tú lo puedas hacer en tu casa, y lo puedes hacer siempre, recupera el agua, no la desperdicies. No, eso es digno de alabar y es algo muy importante lo que se está haciendo. Uh-huh. Pero yo te quiero decir ahora, dime nada más para cerrar el programa, ¿y dónde está el biopoder? Vamos, ¿sí? Ya podemos continuar. Sí, la pueden ya quitar esas imágenes, gracias. El biopoder y la biopolítica. Ajá. ¿Dónde queda? Allí, en decirles, tú estás queriendo someterme, tú gobierno, estás queriendo someterme, ¿sí? Al no permitirme hacer uso del agua como la necesitamos, pues ahora yo te muestro que nosotros, como sociedad, sí tenemos alternativas, y las tenemos en la cotidianidad. Y justamente están apareciendo diversos grupos que son precisamente buscadores de eso. Nos tenemos que ir. Qué lástima, porque tenemos tantas cosas de qué hablar, pero nos vemos dentro de 8 días. Yo le hago así en porque Tetras. el floor manager me hace así. Que estén muy bien. Igualmente, nos muchas vemos gracias. hasta la próxima. Nos hasta vemos. pronto. Gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TVUAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.